Hola chicos, ¿qué tal? Ahora nos encontramos en el curso de razonamiento para cuarto de secundaria, ¿no? Razonamiento verbal. Tenemos como último tema del libro, lo que es el texto y su clasificación. El tema anterior era comprensión de textos o análisis de textos no continuos, ¿no? Ahora vamos a analizar otro tipo de textos. Vamos a hacer una nueva clasificación según la ubicación de la idea principal. Recuerden que la idea principal es la idea que presenta el resumen de lo que el autor del texto quiere transmitir. Por ende, al ser un resumen, obviamente, sintetiza lo que el autor quiere transmitir a través del texto. ¿Ok? Según la ubicación, vamos a ver una serie de clasificaciones. Vamos a iniciar con los textos analíticos. Recuerden que los textos analíticos se caracterizan por tener la idea principal al inicio del texto. ¿Ok? Recuerden, la idea principal al inicio del texto. Para eso vamos a leer y luego reconocer la idea principal. ¿Ok? El dinero es, que duda cabe, uno de los bienes más importantes en el mundo contemporáneo. Por él, la gente trabaja, roba y mata. Él encarna todas las riquezas del mundo, pues, como confirma el dicho popular, todo tiene un precio. Alabado por unos, vilipendiado por otros, el dinero fue exaltado por Colón, quien decía que el oro era la maravilla, que no sólo servía para comprar todas las cosas de este mundo, sino también de echar las ánimas dentro del cielo. Condenado muchas veces por la Iglesia como un instrumento de perdición, el dinero, a su vez, ha traído condenas contra ella por esa acumulación de riquezas que muchos fieles sienten que las desvía de su misión espiritual. Pero más allá de los elogios y de las diatribas, es evidente que sin dinero no existiría el mundo moderno como hoy lo conocemos. La enorme expansión de los intercambios mercantiles a niveles planetarios que acompañó los orígenes del capitalismo hubiera sido imposible sin un medio de cambio aceptado por otros, que permitiera la circulación de las mercancías. Tal función la cumplieron en el siglo XVI el oro y la plata. Así, el Perú entró en la imaginación de los pueblos del mundo gracias al torrente de metales preciosos que aportó a la expansión capitalista europea. De allí surgió ese elogio superlativo, vale un Perú. ¿Ok? Una vez que hemos leído el texto, vamos a reconocer la idea principal, pero como sugerencia, saben, se debe realizar dos lecturas como mínimo. Entonces, una vez que ha hecho la segunda lectura, vamos a reconocer la idea principal. Ten en cuenta que esta idea se reconoce con la pregunta de qué o de quién se habla y qué se dice de ello. Y en el texto está hablando sobre el dinero. ¿Y qué se dice sobre el dinero en el texto? Que es uno de los bienes, ¿ya? Es uno de los bienes más importantes del mundo contemporáneo. Esta idea está resumiendo lo que el autor quiere expresar en el texto. Resumen. Hemos encontrado la idea principal de que se habla del dinero. ¿Qué se dice del dinero? Es uno de los bienes más importantes del mundo. Ahí está la idea principal. ¿Ok? Entonces, vamos a agregar en esta sección. Listo, ya tenemos a la idea principal. Y como la idea principal está al inicio, este es un texto analítico, recuerda. Los sintético-analíticos son aquellos que presentan a la idea principal en el centro del texto o párrafo. ¿Ok? Entonces vamos a reconocer aquí. Texto 2. Están poseídos los mortales de una tan ciega curiosidad que muchas conducen su espíritu por caminos desconocidos, sin motivo alguno de esperanza, sino solo por probar si tal vez se encuentra allí lo que buscan, a semejanza de quien ardiera en ansia tan necia de encontrar un tesoro, que anduviera sin cesar por caminos tratando de encontrar alguno que algún caminante pudiera haber perdido. Así estudian casi todos los químicos, muchos geómetras,
y no pocos filósofos. Y no niego, ciertamente que alguna vez vayan errantes con tal suerte que encuentren alguna verdad, pero entonces no lo tengo por más hábiles, sino solo por afortunados. Es por lo tanto mucho más satisfactorio no pensar jamás en buscar la verdad de alguna cosa sin método, pues es segurísimo que esos estudios desordenados y esas meditaciones oscuras enturbian la luz natural y ciegan el ingenio. Y los que de tal modo acostumbran a andar en las tinieblas debilitan tanto la agudeza de la vista que después no pueden soportar la plena luz, lo cual también confirma la experiencia, pues vemos muchísimas veces que aquellos que nunca se dedicaron al estudio de las letras juzgan con mayor solidez y claridad sobre las cosas obvias que los que siempre frecuentaron las escuelas. Ahora bien, entiendo por método reglas ciertas y fáciles, gracias a las cuales el que las observa, aquí hay una corrección, ¿no? Gracias a las cuales el que las observa, sería sin tilde, exactamente no tomará nunca lo falso por verdadero y llegará, sin gastar inútilmente esfuerzo alguno de la mente, al verdadero conocimiento de todo aquello que sea capaz. ¿Ok? Entonces vamos a reconocer la idea principal. Aquí en el texto están hablando acerca de ¿cuál? De los métodos, ¿no? Están hablando de una forma metodológica para la búsqueda de la verdad. ¿Mm? Entonces, si yo pregunto ¿de qué hablan? Están hablando de los métodos, la metodología. ¿Ya? ¿Y qué se dice? Según el autor que está planteando, dice, mucho más satisfactorio no pensar jamás buscar en buscar, dice, buscar la verdad en alguna cosa sin método. Es decir, el autor te dice, si tú quieres conseguir la verdad según el texto, debes seguir o tener un método. Nada se realiza, nada se encuentra, dice, de manera desordenada, ¿no? Eso es lo que plantea en el texto. Entonces, la idea principal se encuentra en esta sección. Como la idea principal está en el medio, es sintético analítico. ¿Ok? Entonces dice, subraya la idea principal, luego transcribe de manera literal o equivalente, es decir, o algo parecido. Entonces dice así, vamos a colocar algo parecido, ¿no? Para encontrar la verdad, debemos seguir un método. Eso es lo que nos dice en el texto. Idea principal. Los textos sintéticos son aquellos que van a presentar la idea principal, dice sintetizados, resumidos al final de la lectura. ¿Ok? Entonces vamos a encontrarlos. Todo ser humano concebido tiene derecho a nacer y por ende derecho a vivir. El no nacido es un ser humano vivo desde su concepción y por lo tanto goza de los derechos de toda persona nacida. En principio, el derecho a la vida, que es el primer y más importante derecho del ser humano. El aborto va en contra de este principio fundamental porque no es método anticonceptivo que evita la concepción o generación de la vida, sino que mata al ser ya concebido, es decir, cuando éste ya existe. Es más, los procedimientos abortivos empleados provocan sufrimiento al feto. Por otra parte, el no nacido, desde su concepción, es un ser diferente al padre y a la madre que merece mayor protección y respeto porque es más indefenso que cualquier otro ser humano. Los padres no pueden decir o decidir, ¿no?, la eliminación de su vida, pues sería un acto criminal. La vida es un don divino y el ser humano no puede decidir sobre ella. Por todas estas razones, la penalización del aborto es necesaria. ¿De qué habla el texto? Del aborto. ¿Y qué te dice el autor sobre el aborto? Que debe ser penalizado, ¿no? Por todas estas razones, la penalización del aborto es necesaria. Entonces, hemos encontrado la idea principal al final del texto y vamos a transcribirlo, ¿no? Esta sería la idea principal
del texto. Y el último tipo, tenemos los textos encuadrados. Dice, son aquellos cuya idea principal aparece al inicio y al final de la lectura. Obviamente repiten, pero con otros términos, con otras palabras. ¿Ok? Veamos. ¿Es acaso género lo mismo que sexo? Por supuesto que no. Los que opinan de esta forma reducen el problema de la relación entre hombres y mujeres a una cuestión puramente fisiológica y hormonal, ¿ok? Siendo arbitrarios al tomar como punto de partida las características funcionales del varón para luego ver la fisiología femenina. En contraste, como en la simple ausencia de dichas características. Es más, asume que las diferencias biológicas son determinantes para explicar la división de funciones entre hombres y mujeres en la sociedad. Pienso que a partir de las diferencias sexuales se construyen explicaciones de los roles, comportamientos y formas de percibir el mundo. Esto quiere decir que el género es una construcción cultural y cada sociedad elabora simbólicamente sus propias identidades de género a partir de las diferencias físicas entre los sexos. Por eso género no es lo mismo que sexo. ¿Aquí qué dice el texto? ¿De qué está hablando? Acerca de las diferencias sexuales o de género. ¿Y qué se dice? Que cada sociedad o cultura elabora su propio simbolismo, sus propias diferencias, como menciono. Y eso lo vamos a observar en la parte final, que está aquí. Lo vamos a resaltar y también al inicio lo plantean como una pregunta. ¿Es acaso lo mismo género? Y luego plantea la respuesta. Por supuesto que no. Lo que, lo que opinan de esta forma reducen al problema de relaciones entre hombres y mujeres, una cuestión puramente física y hormonal. ¿Ok? Es lo mismo, pero dicho de otra manera. Ahí hemos encontrado la idea principal. ¿Ok, chicos? Entonces, este es el último tema que hemos visto. Aquí no hay tarea que desarrollar. Ya lo hemos trabajado aquí directamente en el texto, el libro. Ya ustedes lo van a transcribir. Luego me van a, obviamente, enviar las fotos de la clase copiada. ¿Ok? Me envían las fotos de la clase copiada, desarrollada. Entonces estamos en la página 130, 129, en esta sección. Ah, me olvidaba. Si bien en este tema no hay tarea, sí van a desarrollar unos ejercicios que los considero como una tarea, que son la página, digamos, páginas 126 y 120, hasta la 128, que son estas lecturas que nos faltaban desarrollar. Entonces, 126 hasta la 128 sí sería su tarea. ¿Ok? Ya chicos, estamos viendo hasta la próxima semana.